Uno de la gorra azul. Ha ido con gorra azul. No, de la gorra azul no era. Vamos a ver. ¿A qué hora nos ha dicho que esperemos esto? ¿Pero a qué hora ha dicho que esperemos? Para entrega al boletín. Hasta hay 2, hasta hay 3. Joder, yo soy de aquellos que empezamos en la gimnasia y pasé al boom haciendo Super français, anglais. La Confédération européenne des syndicats, avec tous ses affiliés en Espagne, mais dans tous les pays, contre l'austérité et propose à la place le plan d'investissement. Dice que todos los sindicatos aquí presentes, la CES y el resto de sindicatos que no han podido venir, están en contra de las medidas de austeridad que plantea la Troika, y para ello, para hacer propuestas, han planteado un plan de inversiones para invertir en empleos de calidad y obras de inversiones en obras públicas y en otros temas que puedan ayudar a reactivar la economía. Igual si ellos cambian, por favor, si se pueden colocar. Nous savons très bien que l'austérité elle a des conséquences sociales très négatives que vous connaissez en Espagne, mais elle a aussi que la croissance. Donc c'est pourquoi nous pensons que le plan d'investissement que nous proposons à l'environ de 2% du PIB européen sur 10 ans pourrait créer jusqu'à 11 millions d'emplois. 11 millions d'emplois. Dice que con el plan de la CES, que supone dedicar un 2% del PIB europeo a crear inversiones y empleos de calidad, podría suponer 11 millones de empleos, porque las medidas de austeridad no han hecho más que crear pobreza, parar el crecimiento económico, o sea, todo lo contrario de lo que pretendían, ¿no? Por eso el plan de la CES es un plan serio, es el único plan en este momento planteado por una organización como la CES para salir de la crisis y en contra de las medidas de austeridad. Si no les importa, si cambian de posición. Bueno, pues Guardión, buenos días a todas y todos. Bueno, vamos a dar inicio a una manifestación que pensamos que tiene una importancia pues, muy grande. Tiene una importancia muy grande, primero porque el acto que se va a celebrar mañana en Bilbao
es un acto que pone de manifiesto muchas cosas. Pone de manifiesto el tipo de gobernanza que se está generando en Europa. Mañana vienen organismos internacionales a democráticos, vienen organismos internacionales como el FMI que están determinando y están marcando las políticas económicas de los estados y de los gobiernos, vienen grandes dirigentes de empresas que están actuando como auténticos lobbies de los gobiernos y por tanto queremos reivindicar varias cosas ante este acto absolutamente cerrado a cualquier participación de los agentes sociales. Queremos reivindicar en primer lugar la necesidad de poner fin a las políticas de austeridad que están generando más paro, más pobreza y más desempleo. Queremos decir que vamos a defender desde el movimiento sindical europeo el modelo social europeo, que no es de recibo que para hacer frente a esta crisis financiera pretendan dilapidar lo que ha costado décadas construir en este continente. Y lo vamos a hacer desde las calles de Euskadi, con otros sindicatos, con el movimiento sindical de Euskadi, del conjunto del Estado y de otros países de Europa. Y además de decir que estamos radicalmente en contra de las políticas de austeridad, que otras políticas son posibles, que la Confederación Europea de Sindicatos está planteando de forma muy seria, muy trabajada, muy consensuada por todo el sindicalismo de Europa, un plan de reinversión y de gestión de un impuesto sobre transacciones financieras que sirva para reactivar la economía y sirva para reactivar el empleo en la zona euro. Por tanto, hay planes alternativos. No estamos condenados a la austeridad. Otra política es posible, pero necesitamos democratizar Europa. Necesitamos constitucionalizar un espacio democrático en Europa para no ser gobernados por lobbies de los que se juntan mañana en Bilbao en el gobierno. Necesitamos un espacio democrático que sirva para hacer políticas contra el ciclo económico, que ponga los intereses de las personas por delante de los intereses financieros para resarcirse de las deudas que prestaron de una forma absolutamente irresponsable. Todos estos que están aprovechando la situación de crisis para beneficiarse están mañana en el juicio. Pero los 60 millones de personas afiliadas a la Confederación Europea de Sindicatos, los millones de personas a los que representamos el sindicalismo europeo, estamos en las calles de Bilbao para decir que no hay resignación, que hay políticas alternativas y que necesitamos un modelo democrático real en Europa. Vitoria euskeraz labur. Momentu. Euskeraz? Buenos días. Queremos aprovechar la concentración de teóricos sabios que se va a hacer mañana y queremos aprovechar esta manifestación para ser el altavoz de miles y miles de trabajadores europeos que rechazan con claridad las políticas de austeridad que no nos han traído más que más paro, más miseria y menor cohesión social. Queremos hacer un llamamiento a la Unión Europea, a la Troika y a los gobiernos español y vasco para que nos digan cuándo van a rescatar a los desempleados y las desempleadas jóvenes, cuándo van a rescatar a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo, cuándo van a rescatar a las familias que no pueden llegar a final de mes y cuándo van a rescatar a las miles y miles de familias y miles de hogares que han perdido su casa. Ese es el llamamiento que hacemos. Necesitamos una política diferente, los resultados ya los estamos viendo. En Euskadi el desempleo no deja de crecer, son más de 175.000 las personas, los trabajadores y las trabajadoras que están en desempleo, y lo que queremos hacer es un llamamiento a una política que ponga en el centro de la acción política las políticas de empleo y de reactivación económica, no una Unión Europea que solo se acuerde de las políticas de los mercados y de salvar a los bancos. Eso es lo que echamos de menos y lo que queremos denunciar y poner altavoz en Bilbao, aprovechando esta concentración de gente que nosotros consideramos que venir a uno de los países más castigados por la crisis, cuando menos o es un despropósito o incluso puede ser una provocación para esos miles y miles de trabajadores, o bien que han perdido su trabajo o les han tenido una reducción sustancial de las condiciones laborales y sociales. Nada más. Euskeraz hartuko dugu mesedez, segundito. Vale. Sí, nosotros simplemente decir que como organización sindical que también pertenecemos a la FES no podíamos mantenernos lógicamente al margen de lo que es esta movilización porque la compartimos absolutamente lo que han dicho otros compañeros. No podemos permitir estas políticas de desajuste que están haciendo que los trabajadores y la ciudadanía seamos realmente los que estamos pagando esta situación cuando no somos los responsables. Mientras estamos viendo que el fraude de la corrupción no se está persiguiendo y permitiendo este desbarajuste. Por lo tanto, en la calle, en la lucha, que es lo que nos queda hoy arrojados por nuestros compañeros.
compañeros, además de otros países que también están pasando situaciones parecidas, queremos decirles que basta ya, que no nos creemos en estas políticas que están haciendo, que la tienen que variar. Esta es nuestra lucha, es la pelea y es lo que nos queda. Maribel Morisco. A ver, Chaine, Aquí necesitamos gente, ¿eh? Acá. Robert, aquí. Te he visto. Está actuando. Número de Estados miembros, como España, han cortado sus presupuestos en seguridad social, han limitado o reducido el acceso a beneficios sociales y han aumentado la edad de jubilación. Varios países han disminuido el salario mínimo. Invito a venir con nosotros a Bruselas en abril. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko danori, hemen etortzeagatik, naiz eta azken egunetan, hain eguraldi txarra egon. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias en primer lugar a la Confederación Europea de Sindicatos, a los compañeros y compañeras que han venido de otras organizaciones sindicales de fuera del Estado, y también a las organizaciones de los sindicatos confederales de otros territorios que están hoy en Bilbao, que estamos hoy
en Bilbao lanzando un mismo mensaje contra la austeridad. Gracias por esta demostración de internacionalismo, esta demostración de solidaridad entre las organizaciones sindicales confederales y de compromiso con la construcción social de Europa. Estamos ante una crisis que puede pasar a la historia por tres frases muy cortas, que caben en un mensaje corto, casi en un tuit. La primera frase la dijo el presidente del Banco Central Europeo. El BCE hará lo necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente. Con esa frase, algunos gobiernos como el de Mariano Rajoy están aprovechando para legitimar sus políticas de recorte, para legitimar sus políticas antisociales, diciendo que fíjense que bien va la cosa, que baja la prima de riesgo. Resulta que las políticas de Mariano Rajoy bajan la prima de riesgo en Grecia, bajan la prima de riesgo en Portugal o en Italia, y claro, bajan la prima de riesgo en España. Mariano Rajoy no es de Bilbao, es lo siguiente. Es la frase del Banco Central Europeo la que propició esta situación. Y es una muestra del tipo de gobierno económico que se está dando en Europa, porque el Banco Central Europeo es una institución ademocrática y que ha estado condicionando las políticas de los países. Es una frase, por tanto, para tener en cuenta. Hay otra frase que también está marcando lo que ha pasado desde que estalló la crisis económica. Aquello de él es demasiado grande para caer o para dejarlo caer. Esa frase económica que ha servido de coartada para el rescate del sistema financiero, que ha servido de coartada para que el dinero público muchas veces haya servido para tapar los agujeros de las entidades financieras. Nosotros también tenemos que ser demasiado grande para caer. La organización sindical, la organización de la sociedad, la organización de los trabajadores y las trabajadoras, también tenemos que ser demasiado grandes para constituirnos en el ejército de presión, en constituirnos en lobby y para evitar que los que vienen mañana aquí puedan impulsar sus políticas mirando solo por los intereses de quienes provocaron la crisis económica. Y hay una tercera frase, la más sangrante, la más cínica, que marca también esta crisis económica. La dijo Warren Buffett, el cuarto multimillonario del mundo. Dijo, claro que hay lucha de clases, pero la mía la está ganando. La suya es la de los que están mañana en el Museo Guggenheim de Bilbao. Mañana es las que representan el Fondo Monetario Internacional, la que representa la OCDE, la que representa este modelo asimétrico y ademocrático de construcción de Europa que tenemos que cambiar, porque los trabajadores somos más europeístas que nadie, pero de una Europa democrática y de una Europa social. Compañeros y compañeras, mañana y algunos esta noche o esta tarde vendrán a Bilbao, vendrán en jets privados, utilizarán infraestructuras públicas, un aeropuerto, carreteras públicas, utilizarán un museo construido, entre otras cosas, con los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y después de utilizar todas estas infraestructuras públicas, despotricarán de la eficacia y la eficiencia de lo público. A eso han venido, a avalar esas políticas. Hablarán de la necesidad de disminuir los salarios para ser competitivos. Hablarán de la rigidez del mercado de trabajo. Ellos y ellas que van a tener sueldos blindados, que han constituido una auténtica casta de dominio del poder económico y el poder financiero en Europa. Y vendrán a avalar políticas de recorte que están generando mucho sufrimiento en las poblaciones, sobre todo del sur de Europa, pero también de forma mayoritaria cada vez más en otros países. Y no quieren escuchar en este foro voces alternativas que tenemos que tomar la calle
para decir que hay propuestas distintas, que la Confederación Europea de Sindicatos tiene propuestas distintas, tiene nuevas políticas fiscales, impuestos sobre las transacciones financieras, políticas de inversión pública, pero para crear empleo y para crear actividad económica. Y tenemos que apoyar el movimiento sindical europeo este tipo de planteamientos. Y tenemos que aportar y apoyar también una cosa muy importante, y muy importante decirla en Euskadi: la construcción de un marco constitucional europeo, la constitución de un auténtico poder democrático y central también en Europa, que sirva para hacer contrapunto a estas políticas neoliberales, que sirva para que luego podamos desarrollar políticas fiscales, políticas de gasto público, políticas laborales, salvaguardar la negociación colectiva, salvaguardar los espacios de diálogo social para que el sindicalismo influya en el futuro y que no se mueva el futuro en clave de lobbies, constitucionalizar Europa, hacer una Europa democrática. Compañeros y compañeras, las crisis económicas, sociales y políticas como la que estamos viviendo suelen apoyar y suelen dar alas a movimientos populistas, a movimientos de repliegue, a movimientos de ultraderecha, a movimientos antieuropeos. Nosotros no vamos a estar ahí, vamos a estar por Europa, vamos a estar por la constitucionalización y el internacionalismo, que es señal de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a estar en la calle, desde la propuesta, y le diremos al señor Draghi: si todos nos ponemos de acuerdo, si el movimiento sindical europeo se constituye con una auténtica fortaleza social, haremos lo que sea necesario y créame, será suficiente. ¡Gora la Quilería! Kaixo, eguerdion, adiskideak, lagunok, ongi etorri denori. Estatuko gobernua, Euskadiko gobernua, FMI eta haien laguntzaileak eta lagunak bihar Bilbon elkartuko dira. Haiek dira lan erreforma inposatu dutenak eta erreforma neoliberalak defendatzen dituztenak. Behin eta berriro esango dugu, erreforma hauek huts egiten dute eta haien presentzia gure hirian irain bat da. Mañana Bilbao va a ser sede de un foro económico en el que van a estar los altos representantes del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, comisarios europeos, presidentes de las grandes multinacionales, el ministro de Economía, el Lehendakari y Mariano Rajoy. Es decir, durante un día Bilbao va a ser la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, donde debatirán lo que ellos llaman oportunidades de negocio, que no es otra cosa que seguirnos exprimiendo aún más y más para llenarse los bolsillos a nuestra cuenta. Que un foro económico semejante tenga lugar en uno de los países de los más castigados por las recetas de estos sabios, por llamarles algo, no deja de ser un despropósito, cuando no una provocación. Los prebostes de la economía no es que no tengan hoja de ruta, compañeros, para salir de esta crisis, sino que su ruta pasa por rebajarnos los salarios, los derechos sociales, privatizar los servicios públicos y destrozar lo que todos hemos construido en los últimos 30 años. Además, no paran, se autoconvencen de que pueden más, cuando aún están calientes la reforma laboral, la reforma de las pensiones, y nos siguen pidiendo más y más reformas, más y más recortes. Allí donde se han seguido sus recomendaciones a pie juntillas, y aquí sí que se han seguido, hemos pagado ya un alto precio económico y social. Su receta siempre es la misma: austeridad a ultranza, bajada salarial y el desmantelamiento de la negociación colectiva y de los servicios públicos. Todo esto para nada. El poder financiero sigue incrementando sus beneficios, financiado eso sí con nuestros impuestos. Su supuesta regulación es un chiste de mal gusto, y ninguno de los programas elaborados al dictado de los mercados ha servido ni para mejorar la situación de los ciudadanas y los ciudadanos, ni para aumentar el desempleo. Es justo el camino equivocado, y o no lo quieren ver en su insaciable hambre de beneficios, o no lo quieren saber ver, lo que vendría a demostrar su incapacidad
por otras veces, tantas veces demostrada. Que se enteren, y para eso estamos aquí, para decírselo alto y claro. La estrategia de la austeridad y la rebaja de los derechos laborales y sociales debe pararse ya. Tienen que detener sus presiones para rebajar los salarios. Los que estamos hoy aquí, les pedimos que se los bajen ellos, que pienso que tienen margen suficiente a la vista de sus salarios, en los que algunos multiplican por 500 el salario mínimo interprofesional o ganan en un día lo que muchos de vosotros ganáis en un mes. Necesitamos, como se ha dicho anteriormente, un plan de recuperación a nivel europeo que debería pasar por invertir durante 10 años el 2% del PIB para conseguir empleo de calidad y un crecimiento sostenible. Euskadi y Europa ya estamos pagando un precio demasiado alto por la austeridad. Tenemos más de 175.000 desempleados y desempleadas, muchos de ellos jóvenes. Cada vez son más los parados de larga duración, cada vez son más las familias que no llegan a final de mes, cada vez son más las personas, los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos y los ciudadanos que pierden su casa. Y nosotros decimos ahora, ¿a estos cuándo y quién les va a rescatar? ¿Dónde ha quedado el modelo social europeo, aquel que se ponía como ejemplo de la prosperidad y de la igualdad? ¿Cuándo hemos decidido ser menos Europa y más China? Y sobre todo, ¿quién lo ha decidido y dónde? Rechazamos la Europa de la austeridad, rechazamos la Europa de las libertades económicas sobre la de los derechos sociales, rechazamos la Europa del trabajo precario, rechazamos la Europa de la discriminación y abogamos por una Europa democrática de verdad, no que bajo el pretexto de la crisis la Troika nos haya impuesto una serie de medidas antidemocráticas e injustas. Pero la Troika no tiene ninguna legitimidad para aplicar esas políticas. Lo que pedimos es que el empleo sea la prioridad de todas las políticas públicas, el cese inmediato de las políticas de austeridad, la puesta en marcha de políticas de reactivación económica, el respeto y la promoción a la negociación colectiva y a la autonomía de los interlocutores sociales, en fin del trabajo precario, restablecer la cohesión y la justicia social, acabar con el fraude y la elusión fiscal, así como una fiscalidad justa para financiar estos programas de inversión. Digámoslo alto y claro, así no, así da. Gracias. Egunon guztioi, compañeras y compañeros, nosotros tampoco podíamos faltar a este encuentro de bienvenida que les vamos a dar a los que realmente están mandando, a los que nos dicen que nos van a solucionar las crisis, a los que nos están recortando los salarios, a los que nos están dejando sin empleo, a los que nos están dejando sin viviendas, a los que están obligando a nuestros jóvenes a marcharse fuera para buscarse un empleo, a los que están recortando nuestros salarios y nuestros derechos y generando muchas desigualdades. A todos esos que nos han aplicado una austeridad sin límites, queremos darle la bienvenida. Porque, compañeros y compañeras, austeridad sí, pero ¿para quiénes? Estamos hartos de ver cómo se reúnen en foros económicos gente muy preparada, como son los de la FMI, los comisarios europeos de Asuntos Económicos, Comercio y Competitividad, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Lehendakari Urkullu, los presidentes de Telefónica, de la BBV, de Inditex, de Iberdrola, y encima viendo para más INRI cómo el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, y nuestro Lehendakari, el señor Urkullu, le rinden pleitesías. ¡Basta ya! Nosotros tenemos que deciros que no nos creemos nada de lo que estáis haciendo. Por desgracia, solamente nos creemos lo que nos toca vivir. Eso sí, ustedes adoptan salidas para salir a la crisis. ¿Y cómo lo están haciendo? La banca y los ricos cada vez más ricos, eso sí, no nos cabe duda. Mientras la ciudadanía está cayendo en la pobreza y siendo copartícipes y viendo cómo no se ataca al fraude y a la corrupción. En nuestros propios políticos, en las instituciones, hasta en la familia real. Esta realidad mina nuestra confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho. Y como decía una amiga mía muy sabia argentina, la política, compañeros, no podemos dejarla solamente en manos de políticos. El pueblo también tiene algo que decir. Ahora bien,
Ahora bien, compañeros y compañeras, como no decidimos, no nos puede nadie callar y decirles que no pueden hacer recaer el peso de esta crisis sobre los más desfavorecidos. Y decimos una y mil veces no a esta distribución injusta de nuestros esfuerzos. La ciudadanía y los trabajadores estamos pagando un alto precio por una crisis que no causamos, mientras el mundo de las finanzas y tantos especuladores salen indemnes. ¡Basta ya! Estamos informados que en este foro se apuesta por la recuperación española y por extensión europea, que los representantes del gobierno traen datos económicos demostrativos de la recuperación de nuestra economía. A mí me gustaría ver al señor Urkullu en ese debate, donde diga cómo en Euskadi hay más de 41.000 familias vascas que no tienen ni uno solo de sus miembros trabajando. Esto es indignante. Queremos hacerles llegar, hoy como en tantas ocasiones y las que estén por venir, que deben variar el rumbo de sus políticas de ajuste y de devaluación social y salarial y apuesten de una vez por todas por un modelo de crecimiento claro que garantice la recuperación y la generación del trabajo en calidad y estable, persiguiendo la evasión y el fraude fiscal y con una justicia económica y social que garantice la protección social. Mientras no hagan suyas estas reflexiones, no nos queda otra, compañeros y compañeras, que luchar. Luchar mientras nos quede un hilo en la voz. Hoy está siendo un día importante porque nos sentimos arropados por nuestros compañeros que habéis venido de otros territorios y sobre todo también y de manera especial por aquellas organizaciones y otros países que están hoy con nosotros. Francia, Italia, Alemania y Bélgica, todos juntos en la CES. Y debemos de seguir así, compañeros y compañeros, en las calles de Bilbao, en las de Madrid, en las de Lisboa, donde proceda, en Bruselas, porque nuestra voz se ha de hacer llegar a esta gente. Donde nos hace falta, porque la Europa y su crisis y sus alternativas de solución se deben de plantear de una manera bien distinta y ellos nos tienen que escuchar. Y hay que seguir así, sumando tanto descontento que existe, que es mucho y lo sabemos. En las próximas acciones deberemos ser muchos más, convencidos que la unidad, compañeros, hace la fuerza, que solo la puesta en común de tanto malestar nos permitirá defendernos mejor y hacerles recapacitar. Juntos llegaremos más lejos. Fuerza, ánimo a seguir adelante. Buen regreso a los que venís de otros territorios. Gracias por vuestra solidaridad y compromiso. Nuestra sociedad ha de ser más justa, solidaria y que tenga sobre todo futuro. Adelante, compañeros y compañeras, sigamos en la lucha. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Para